computadora. Muy bien. Bueno, como les decía, la tercera lección que vamos a estudiar en el día de hoy se llama análisis de contextos. Perfecto. Y los análisis de contextos tiene un marco muy lindo. Pero antes de entrar en materia de análisis de contextos, quisiera contarles qué vimos en la clase pasada. Para los que acaban de llegar, creo que Ignacio es la primera vez que nos acompaña en esta clase. Este programa de formación online, que se llama Cómo estudiar la Biblia, consta de 4 lecciones. La primera lección, ya la vimos, se titula Cómo prepararte para estudiar la Biblia. La segunda lección fue la que estudiamos hace 8 días, que se llama 4 pasos para la lectura de la Biblia. La tercera lección, que es la que vamos a ver ahora, se llama Análisis de contextos, y la cuarta, Cómo unir todo lo que hemos visto en la lección 1, 2 y 3. Realmente la parte más gruesa de todo, yo diría que está en la tarea que algunos ya han hecho o están haciendo. En la lección número 2, 4 pasos para la lectura. Obviamente la 1 es igual de importante. ¿Qué vamos a descubrir en el día de hoy? Y anhelo pues que ustedes queden así como está oriental, ¿cierto? Y se asombren de lo que vamos a descubrir en esta noche especial. Entonces, lo que vamos a estar tratando, lo que vamos a estar tratando es el análisis de contextos. En la primera lección tuvimos la gran oportunidad de simplemente enunciarlos. Vamos a recordarlos. Existe un contexto histórico, un contexto social y un contexto literario, ¿vale? Contexto histórico, contexto social y contexto literario. En eso nos vamos a concentrar a partir de este momento. Pero cuando hablamos si recordamos brevemente lo que vimos la clase pasada, estudiábamos 4 pasos para leer la Biblia y vimos que eran observar, interpretar, aplicar y correlacionar. Yo sé que con algunos he tenido la maravillosa oportunidad de unirme y trabajar, trabajar y estudiar juntos, 45 minutos, 1 hora, ha sido una experiencia increíble, maravillosa, para mí formadora y de aprendizaje, pero sobre todo ver cómo las personas cuando empiezan a descubrir, cuando uno los va acompañando y empiezan a descubrir verdad de la Biblia y lo mejor de todo, la empiezan a aplicar a su vida y se empiezan a generar yo no sé si decirlo bien, a cambiar una serie de creencias limitantes que nos limitaban espiritualmente, socialmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, y ver cómo Dios, al descubrir nosotros por la guía del Espíritu Santo, la palabra, esas creencias limitantes son transformadas, son cambiadas por creencias potenciadoras. Y en ese pasaje bíblico que estudiamos en Primera de Pedro, en lo personal yo descubrí 2 o 3 creencias potenciadoras que si las ponemos por obra, eso nos va a llevar a una explosión y a un cambio personal, a un cambio familiar. Y ahora que estamos enfrentando un nuevo orden de vida a nivel mundial, no vamos a esperar a que el mundo genere un cambio en nosotros, sino que nosotros salimos como agentes de cambio a brindar una propuesta. La verdad, se los digo, aprovechen que esto es gratis, aprovechen que esto es maravilloso. Yo sé que muchos tienen mucho tiempo de conocimiento en la Biblia, nos pueden enseñar, pero la idea es que los dos facilitemos el aprendizaje y juntos aprendamos. Entonces, cuando nos acercamos al pasaje, después de haber estudiado mejor, de haber leído la Biblia considerando esos 4 pasos, como son observar, interpretar, aplicar y correlacionar, se abre para nosotros una interacción con la Biblia. Interactuamos con ella. No estamos interactuando con un ente muerto. Estamos interactuando con alguien que está vivo. Hay un fluir de vida, hay un intercambio de vida y esa interacción nosotros la necesitamos. Pero ¿cómo interactuar más efectivamente? ¿Cómo interactuar cada vez mejor? Pues necesitamos mirar el pasaje en el contexto, en el entorno en donde está ubicado, para poder
discernir, es decir, para poder diferenciar o para poder distinguir el alcance y las limitaciones que nos puede dar el pasaje. Es decir, con una sencilla palabra, cuando analizamos, interactuamos con el texto sin sacarlo de un contexto, sin sacarlo de una realidad histórica, cultural, lingüística, vamos a tener una sana interacción, no van a haber filtros personales en cuanto a nuestra manera de pensar o de creer, o que nosotros le incorporemos a la Biblia, o que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Pues esta interacción sana, entendiendo los contextos, nos va a permitir ser muy respetuosos con la palabra de Dios y sobre todo que está al alcance para un cambio, una transformación en nuestra vida. Entonces es importante tener claro eso, ¿cierto? No es estudiar por estudiar, sino nos acercamos a la Biblia para interactuar con ella, para interactuar con Dios. Ahora, en esa segunda lección, en donde estudiamos todos estos 4 pasos para leer la Biblia, seguramente hay un común denominador que nos da la escritura allí, ¿sí? Y ese común denominador, al haber hecho ese estudio, es qué nos dice la Biblia. ¿Ah? ¿Qué nos dice la Biblia? Entonces, nos acercamos para saber qué es lo que nos quiere decir Dios, claro, a través de un autor inspirado por el Espíritu Santo para plasmar las verdades que Dios daba a conocer, pero ahí nosotros nos acercamos para saber qué nos dice. Pero, ¿por qué estudiar los contextos es importante? Porque una cosa es saber qué nos dice y otra cosa es saber cómo nos dicen las cosas. ¿Usted se acuerda de ese chiste latino? Yo no sé cómo le dicen en Ecuador, es cachos, en Colombia es chistes, no sé en otras partes del mundo cómo le llamamos. Y dice que un hombre por allá se enredó en una pelea con otro porque es que el otro lo había insultado. Entonces se acercó a alguien a separarlos, pudo separar y les preguntó, bueno, ¿y usted por qué inició la pelea? No, fue él. ¿Y usted por qué inició la pelea? Le preguntó aquel árbitro. Le dijo, no, lo que pasa es que él me recordó a mi mamá. Pero, pues, o sea, sí, pero yo también como amigo tuyo te he conocido y te he recordado a tu mamá y apenas te has reído. Sí, 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 eso es verdad. Pero lo que me molestó fue el tonito. El tonito fue el que me fastidió. Eso es. Entonces, este chiste malo, lo traigo a colaciones para que descubramos el tonito con el cual Dios nos habla, ¿vale? ¿Qué le estará diciendo esta rubia a este muchacho que le puso los ojitos por allá, como en el futuro, Dios mío? ¿Qué propuesta o qué recuerdo le ha hecho? ¿Qué propuesta o qué recuerdo del futuro o qué propuesta de cara al futuro? Muy bien, entonces, ok, aquí dice estos 4 puntos son la columna vertebral para no caer en desviaciones, manipulaciones, mentiras del enemigo. Exacto, exacto, Ignacio. Y te voy a compartir un link. Si tú me haces el favor ahí en el chat, Ignacio, donde escribiste, apuntas el número telefónico tuyo y el correo electrónico, te lo agradezco y ahí podemos tener una mejor, digamos, proceso de acompañamiento y facilitarte el aprendizaje, ya que no pudiste tomar la clase 1 y 2 y yo sé que lo vas a disfrutar tremendamente. Entonces, siguiendo adelante, veamos los 3 contextos, que es importante. Contexto histórico, ¿cierto? Hay una historia detrás de todo pasaje, hay una historia detrás, ¿cierto? Que nos da una razón, que nos explica un cómo. Veamos muy brevemente estos aspectos, esos 3 aspectos de los contextos y veamos 3 dimensiones del contexto histórico. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Primera dimensión, el contexto histórico del evento. Por ejemplo, voy a tomar un pasaje que quizá nos sirve de referencia para toda la clase de hoy. Dice Lucas capítulo 15, a partir del verso 1. Se acercaban a Jesús
todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, muy bien, veamos brevemente eso, ¿cierto? Sin mucho detalle. ¿Cuál es la dimensión uno en ese contexto, en ese pasaje? Contexto histórico del evento. Es decir, ¿qué es lo que está dando a conocer Lucas respecto a un diálogo que el Señor Jesucristo tuvo con los fariseos y con los escribas que murmuraban y hablaban mal de él? Entonces, ese evento tiene un contexto histórico entre el capítulo 14 y el capítulo 16. Hay una ubicación. Está ahí por una razón de ser. Contexto histórico es que antes él había vivido otros diálogos cuando las multitudes lo buscaban, ¿cierto? Y él les dijo, y el contexto es, antes Jesús había hablado con las multitudes y les había dicho lo que costaba seguirle a Jesús, el precio del discipulado, ¿sí? Hay un contexto histórico. Entonces, ¿por qué razón fue puesto ahí? Es una pregunta que va surgiendo, ¿cierto? Y eso nos va ambientando y nos va ubicando en qué parte de la historia de Jesús, de esta biografía que escribe Lucas, de Jesús, está este evento. Muy bien. Segunda dimensión, dimensión número 2, contexto del libro en donde aparece el evento. Es decir, el Evangelio de Lucas, en este caso no el libro, bueno, ese Evangelio, ¿qué contexto ocupa en toda la Biblia? O mejor, ¿qué contexto ocupa entre Mateo, Marcos y Juan? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál se escribió primero? ¿Cuál de estos 4 discípulos estuvo en relación directa con Jesús? Entendemos que fue Mateo y entendemos que fue Juan, pero Lucas y Marcos no fueron discípulos directos, sino que ellos se encargaron de investigar. Entonces, el contexto histórico de este libro es una investigación biográfica que hizo Lucas dividida en un solo tratado, una sola investigación dividida en 2 tratados. Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Estos dicen los estudiosos, los apologetas, que en un principio eran una sola unidad. No me consta, no tengo evidencias para sustentarlo. Pero digamos que esa aproximación nos va ubicando en un marco histórico para entender ese cómo es que Dios quiere decirnos las cosas. Recuerde, en la anterior clase vimos qué es lo que Dios nos quiere decir y ahora estamos dando herramientas para cómo es que Dios nos dice las cosas. Para eso, un contexto histórico. ¿Qué otro contexto histórico hay ahí? Bueno, el contexto de Lucas está en un periodo de tiempo que va desde la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, por ejemplo. ¿Mm? Comienza a hablar de la historia de Jesús desde Juan el Bautista hasta el último capítulo, que es el capítulo 24, en donde el Señor les da la orden de cumplir la gran comisión, ¿vale? Entonces, vamos a seguir adelante y ahora vamos interactuando, vamos avanzando y vamos interactuando para responder algunas cuestiones. Como la clase se divide en 3 puntos, termino el primer punto y ahí miro las preguntas, que no alcanzo a mirarlas ahora, interactuamos y seguimos adelante con la parte 2. 2 elementos, lo decíamos ahora, ¿no? Dimensión 1, contexto histórico del evento que acabamos de relatar aquí, Lucas 15, y el contexto del libro donde está ese evento. Ahora, contexto histórico clave dentro de esas 2 cosas. ¿Qué debe considerar uno? Ubicación del libro, quién es el autor, quiénes son los receptores, a quién fue dirigido. En el caso del Evangelio de Lucas, es un evangelio que va para todo el mundo. ¿Sí? Eso es interesante. No es solo para judíos.
¿Cuál es la fecha en la cual se escribió? Tendría que verlo porque la verdad no lo investigué esa parte. ¿Cuál es el propósito del escrito, por ejemplo? Demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, en rasgos generales. Muy bien, vamos siguiendo. Y aquí esta imagen, a mí en lo personal me gusta. Cada uno de nosotros tiene unos lentes. Algunos usamos lentes, yo uso lentes desde los 10 años, imagínense, muchos años. Eh, Cada uno tiene un punto de vista. Quisiera que nos pusiéramos en los zapatos o en las sandalias de cualquiera de los escritores de la Biblia. Voy a leer lo que está aquí. El escritor tiene un tipo de lentes que usamos para mirar esos acontecimientos, que él observa en retrospectiva. En esencia, ¿qué es lo que quiero decir? El escritor, es cierto, fue inspirado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no anuló la personalidad, por ejemplo, de Lucas. Por el contrario, siguió siendo Lucas y Dios, a través de la personalidad de Lucas, nos dio este evangelio. Pudo ser otro libro de la Biblia, pero ahí está la visión, el carácter de la persona al plasmar el libro. Entonces, cómo esa persona interpretaba un hecho, tenía su sentimiento, escribía inspirado por el Espíritu Santo, pero su observación acerca de un suceso involucraba una emoción. Por ejemplo, el profeta Jeremías le decían el profeta llorón. Entonces, algunos de los mensajes, o la gran parte de los mensajes de Jeremías son poderosísimas profecías, pero muchas de los hace del quebrantamiento, desde el dolor por su nación. De Jeremías también tenemos el segundo libro de él, que es Lamentaciones, el libro de Lamentaciones de Jeremías. Es un libro profundo y hermoso. Pero, ¿qué es lo que quiero decirles? Cuando hacemos un estudio de contexto, necesitamos meternos en la piel del autor o escritor del libro para comprender qué es lo que él nos está diciendo. ¿Por qué razón? Comprender un poco su personalidad. Aprender, yo sé, y hago un paréntesis, hablaba con mi esposa, yo sé que algunos aspectos de este curso son aspectos para personas que tienen un relativo estudio de algunos años, de estudio bíblico, ¿sí? Yo no voy a pretender que una persona que apenas está empezando a leer la Biblia tenga un pleno manejo y un total manejo. No, no, no. Por eso quiero acompañarlos y una vez les hago la oferta, ¿sí? En su proceso de aprendizaje uno a uno. Entonces, no esperemos tener un pleno dominio de este material, pero este curso está diseñado independientemente del nivel espiritual que tengamos y de conocimiento bíblico, para que nosotros ampliemos nuestro conocimiento y cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, tengamos mejores herramientas. De pronto uno no maneja una herramienta bien los primeros meses, pero va adquiriendo destreza y en la medida que uno vaya practicando, cierro el paréntesis. Entonces, en esa dimensión histórica, estamos hablando de cómo retrata el autor, cómo dibuja el autor un evento. Aquellos que recuerden un poco de arte, eh, por ejemplo, hay un cuadro de Velázquez, pintor español, se llama Las Meninas, ¿sí? Digamos que la escena de Las Meninas, ahí están, ¿cierto? La realeza española y está el pintor Velázquez pintándola. Si le dijeran al maestro Osvaldo Vallasamín, pinte esa escena de la familia real española al lado de Velázquez. Y luego le dicen al maestro Fernando Botero, colombiano, el segundo ecuatoriano, el tercero colombiano, y le dicen, ahora usted también píntelo. La misma escena, pero la óptica y la emoción del autor plasman un texto. Y eso es lo que uno tiene que aprender a leer en el texto. La emoción del autor. Ahora, ¿qué es lo sobrenatural en esto? Porque seguramente está pensando, pero entonces es posible que hayan errores en la Biblia.
¿sí? Pero lo maravilloso de la inspiración, perdón, la iluminación, no, perdón, es revelación e inspiración del Espíritu Santo, esos son los dos términos, revelación e inspiración del Espíritu Santo, usa la persona no cae, no quedaba en un shock o un autómata en donde iba escribiendo lo que el Espíritu Santo quería, sino que el Espíritu Santo, usando su vida, su historia de vida, sus emociones, plasmaba con fidelidad lo que Dios quería. Eso es materia de otro estudio espectacular. Pero ¿qué es lo que quiero decirles en este contexto? La importancia de aprender a ver al autor. Ahora veamos otra, en esta parte del autor, aprender a ver qué es lo que el autor está diciendo. Veamos su perspectiva interna y la perspectiva externa en el texto. ¿Cómo fue experimentado? Es decir, por ejemplo, usted se encuentra en la multiplicación de los panes y los peces porque Juan estuvo ahí, narrada por Juan y tiene detalles que no tienen otros textos, otros evangelios. Y esos detalles están porque él lo vivenció, él lo vio y lo que vio no es lo que le contaron, sino que lo que vio fue lo que vivenció y eso lo plasma y eso ya hay una emocionalidad, hay una seguridad. Entonces, ¿cómo experimentó el autor lo que escribió cuando lo está escribiendo? Pero también hablamos de una reflexión externa y es cuando se da un evento, por ejemplo, multiplicación de los panes y los peces, pasaron 20 años y él recuerda el evento, lo escribe y sus consecuencias. ¿Mm? Pasó esto y entonces creyeron en él. Esto vale la pena considerar. Cuando hacemos, otra vez más, perdón un momentico, yo me devuelvo un trisito. Tan, 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 tan. Entonces estamos en el contexto histórico, ¿vale? Me devuelvo otra vez, contexto histórico. En el contexto histórico estamos viendo dimensión número 1, contexto histórico del evento, dimensión número 2, contexto del libro en donde aparece el evento, y dimensión número 3, cómo retrata el autor. Son 3 dimensiones en el contexto histórico, ¿vale? Listo. Ahora, veamos los puntos de inflexión en este documento histórico que fue dado. ¿Qué es un punto de inflexión? Es una conexión entre una idea y otra idea. Digamos, iba caminando Jesús hacia Jerusalén y entonces entró a Samaria. Ese entonces es una palabra que da un giro a la idea que viene tratando, porque quiere llamar la atención. Entonces lo que queremos ver es qué es lo que el autor quiere llamar la atención en ese punto de giro. Vamos a ver un poco más acerca de la tercera dimensión. Veamos también ahí el argumento como contexto histórico, es decir, ese pasaje, por ejemplo, ustedes estudiaron Primera de Pedro 1 del 13 al 16. Si usted saca el verso 13 y el verso 16 de ese capítulo 1, ¿qué va a pasar con el capítulo? ¿Qué va a pasar con la idea con que venía antes y con lo que sucede después? ¿Para qué nos sirve esto? Para descubrir o afirmarnos en lo central de la idea. Si usted saca un texto, lo que está estudiando, del contexto del capítulo, y no se alteró la idea, es porque lo que está estudiando no es la idea central. ¿Mm? Entonces, cuando estudiamos el autor, estudiamos el argumento como contexto histórico. La idea como contexto histórico, ¿es importante o no es importante? Si la quito, la idea de todo el capítulo sigue fiel o no. Muy bien, punto número 1, capítulo número 1, contexto histórico. Antes de pasar voy a dejar de compartir un momentico y antes de pasar al siguiente punto voy a ver las preguntas por aquí. Tan, 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 tan. Muy bien, Ignacio dice,
Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Alguien tiene una pregunta? Exacto. Si tienen una pregunta, pueden levantar la manito. Yo voy leyendo aquí lo que nos escribe Ignacio. Eh, Dice, contextualizar es la interacción de los 4 puntos en su dinámica, los 4 puntos de la clase anterior. Sí, pero solamente que nos acercamos esta vez. Interactuar es la dinámica de los 4 puntos que dijimos, pero le añadimos un poquito más a la interacción que estamos teniendo y es contextualizar, es ver todo lo que rodea el pasaje. Por ejemplo, dice Juan capítulo 1, verso 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué viene antes de eso? ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Antes dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¡Wow! Pero los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que el contexto de ese versículo, hay un antes que está diciendo, hubo alguien que rechazó a Jesús, pero ahora el que lo acepte le está dando esta posibilidad, esta verdad. ¿Listo? Pregunta, Andrés, abre el micrófono, por favor. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, Andrés. Muchas gracias. Bueno, no sé si de pronto más adelante va a puntualizar en esto. Sin embargo, pues hago la pregunta para saber, porque me llamaba la atención sobre todo en este tercer punto de cómo retrata el autor. Uh-huh, Y usted nos mencionaba entonces el tema incluso de la emocionalidad del autor, ¿no? uh-huh, Eh, y hacía también referencia a que justamente el Espíritu Santo no los tomaba y ellos entraban en un trance, sino uh-huh. que utilizaba su entendimiento, sus experiencias. La pregunta es, esa emocionalidad, en alguna medida entonces, podría llevarnos a pensar que lo que escribe no necesariamente es que sea un error, sino que tal vez influiría en que eso que escribió sea o no, eh, digámoslo así, una doctrina, o ya tiene que ver más con el contexto que usted nos decía, que si yo saco eso y no afecta, entonces así ya ahí yo entiendo que no solamente es una idea central, sino que lo debo tener en cuenta como algo, por llamar de alguna manera, doctrinal. Uh-huh. Excelente pregunta. Cuando invitamos a estudiar o a considerar la emocionalidad del autor de ese texto, ahora, no siempre se plasma la emocionalidad. Esto que estamos enseñando no siempre lo encuentran en todos los versículos. No todo estudio bíblico lo tiene. Pero al estudiar la emocionalidad del autor le permite a uno encontrar si eso que está estudiando se puede aplicar fielmente, ese evento narrado por él se puede aplicar fielmente en mi momento presente. ¿Mm? Uno. O, como tú lo afirmas en la pregunta, y es si eso que estoy estudiando en la emocionalidad del autor eh, alimenta la doctrina y le da peso a la doctrina. Digamos que la doctrina no estudia tanto la emocionalidad. La doctrina estudia la verdad. Sin embargo, cuando uno se acerca a estudiar la doctrina, necesita estudiar la emocionalidad del autor, ¿sí? No sé si copié bien la pregunta, Andrés. Si hasta ahí la respuesta está clara. Sí, señor. Sí, muchas gracias. ¿Sí satisface tu inquietud? Sí, sí, sí. Entiendo entonces también que, es decir, el tema ya de la doctrina obedece más bien no exclusivamente al tema emocional, sino lo que usted nos viene enseñando y tiene que ver entonces con el contexto. Uh-huh. El contexto para saber si lo puedo aplicar en este momento. Voy a decir algo así, solo un ejemplo, ¿no? Hay contextos fuertísimos o reales en ese momento. Hay pasajes en el Antiguo Testamento en donde uno se encuentra sacrificios y no sé qué, y elevó el sacrificio. Perfecto, elevó el sacrificio. Entonces, ¿qué tipo de sacrificio puedo hacer yo? Ay, ¿será que tengo que hacer no sé qué, un animalito? Por supuesto que no.
¿sí? Ya el Señor Jesús es nuestro sacrificio. Pero eso lo digo porque nos permite estudiar la emocionalidad en su contexto, nos permite ser muy cuidadosos al momento de aplicarla a nuestra vida. Porque hay pasajes de la Biblia, le digo, yo lo pienso así, hay pasajes de la Biblia que no tienen aplicabilidad a todos los momentos de nuestra vida, sino que obedecieron a un momento histórico ahí. Y está ahí, por eso el cuarto punto de la lectura bíblica, la correlación, cómo se correlaciona esto con todo el resto. Muy bien, por aquí, gracias Andrés por la pregunta. Gaby pregunta, quisiera, si es posible repetir, claro, ¿cuál es la perspectiva interna y externa? La perspectiva interna del autor es cuando él escribe el texto y en el texto cuenta su emoción, ¿sí? Y casi que es un evento fresco, ¿sí? Ahí, recién. La externa es cuando el autor cuenta el suceso de lo que Dios hizo y la consecuencia, sin meterle la emoción. ¿Mm? Hay una perspectiva interna, Ezequiel, y yo entonces lloré y tal, ¿cierto? Y hay una perspectiva externa, Ezequiel, y Dios me dijo, arranca las páginas del libro y cómelas porque ellas son como miel en tu paladar. Y probé las páginas y el resultado fue este, ¿cierto? Entonces, no hay una expresión de la emoción. Muy bien, Gaby. Ahí dice más bien cuál es su diferencia, creo que ahí está claro, y cómo aplicar. ¿Hay en todos los versos o capítulos una perspectiva interna o externa o solo una de ellas? No siempre. No siempre se da en todos los versos o en todos los pasajes bíblicos eso. Eso lo decía ahora, ¿vale? Vamos a seguir adelante y y vamos aquí entonces por este punto. Ok, análisis, análisis de contextos, contexto histórico, contexto social. Hagan de cuenta, yo no sé, creo que se me olvidó cómo se llamaban los dibujos animados, que viajaban en el tiempo en un bus. Hagan de cuenta que tienen una máquina del tiempo y viajamos en esa máquina del tiempo hasta un momento histórico y bíblico, de acuerdo a la escritura. Entonces, ese viaje hacia ese momento tiene un objetivo, conocer cómo comía la gente, qué vestía la gente, cuál era la cultura de la gente, cómo se casaba la gente, cuáles eran las costumbres de la sociedad, cuáles eran las interrelaciones familiares, porque el contexto social nos ubica y nos da herramientas para saber qué aspectos se aplican en el tiempo presente. Vamos a seguir. ¿Qué fuentes podemos, a qué fuente? Este segundo punto es sencillísimo. Sin embargo, quiero compartirle algunos recursos que tengo aquí en el computador, que quizá les pueden a ustedes en su momento, si los adquieren o hablamos, no sé, indicarles cómo lo pueden conseguir. Algunas fuentes, ahí es donde uno va a las fuentes. La Biblia no tiene todos los datos y registros. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio de José y María, si recuerdan, José se dio cuenta que María estaba en embarazo antes de que ellos se unieran y fueran uno solo. ¿Cómo era el matrimonio en aquel entonces? El matrimonio consistía en un evento civil que era una especie de matrimonio, era un compromiso ante la comunidad. Digamos, yo, José, quiero casarme con María, te he amado desde siempre, desde que eras niña y creciste y me enamoré de ti, me encanta a ti esto, ante la comunidad. Eso tiene un contexto y eso es un matrimonio civil en aquel entonces. Pero el ser unidos por el rabino o por la autoridad espiritual ya era una ceremonia espiritual. Se consideraba que había unidad verdadera, pacto matrimonial, cuando era impartida y declarada la bendición de Dios sobre la pareja. Sin embargo, José y María se encontraron que, bueno, María quedó en embarazo por la obra del Espíritu Santo y José pensó en dejarla. Dijo, no, con todo lo que significaba eso.
La Biblia no nos narra todos los eventos y costumbres y los usos y costumbres de la época. Entonces, acudir a fuentes que nos ambienten y que nos amplíen y que nos ubiquen para que haga de cuenta que usted viaja en el tiempo. Me encanta en algunas ocasiones hacer ese ejercicio. En oración lo hago y, ok, le pido a Dios, le pido al Espíritu Santo que me guíe y trato de imaginarme, de concebir en mi mente cómo era ese momento. ¿Por qué? Porque de esa manera mi aprendizaje es mucho más vivo, mucho más palpable. Fuentes primarias son aquellos libros que nos descubren costumbres sociales del pasaje en cuestión. Y fuentes secundarias son básicamente aquellas fuentes o libros como la historia universal, que no necesariamente hablan de la parte bíblica. Entonces, idealmente uno acude a fuentes fidedignas, como las fuentes primarias, en donde nos dicen cómo vivían en esa época para poder estudiar el pasaje en cuestión. La cultura. Eso es de la anterior clase. La cultura básicamente es lo que se dice, lo que se piensa, lo que se come, lo que se hace, lo que se cree, lo que se viste. Vamos a salir un momentico de aquí de esta presentación y permítame, yo busco rápidamente. Ok, aquí les voy a compartir una. Compartir, compartir, compartir. ¿Cómo estudiar? Trasfondo cultural. Permítame un segundo nomás. Yo me salgo aquí porque me gusta que ustedes la tengan. Cómo estudiar e interpretar la Biblia. Ok. Y a práctica. La cultura de la Biblia, condicionamiento cultural, esta no es. Déjame paciencia un momentico. Por favor. Aquí está. Trasfondo cultural. Ok. Entonces, aquí voy a compartirles pantalla para que ustedes vean una ayuda que a mí me parece muy, muy interesante. Y se llama el recurso, aquí está, tengo dos recursos en el escritorio. Uno se llama El Nuevo Testamento, su trasfondo y su mensaje, ¿vale? Entonces está dividido, la primera parte, básicamente el Nuevo Testamento, el trasfondo del Nuevo Testamento. No sé si logran verlo aquí a la mano izquierda. Okay. Capítulo 1, Historia y Política de la Palestina durante el periodo intertestamentario. Capítulo 2, La vida en el mundo del Nuevo Testamento. Capítulo 3, Trasfondo religioso del Nuevo Testamento. Vida de Jesús y los evangelios. Por ejemplo, esta segunda parte me gusta. Ok, vida de Jesús y los evangelios. Aprendizajes acerca de Jesús. Entonces, vamos ahí. Asuntos básicos. Fuentes, tenemos los evangelios, entonces nos cuentan cómo era el trasfondo cultural en los días de Jesús, cómo era la geografía de la tierra natal de Jesús. Algún estudio histórico de la vida de Jesús. Hay fuentes primarias, para mí una de las más confiables de la época son los escritos de Flavio Josefo, romano, que fue encargado de escudriñar y relatar muchas historias del mundo israelita de la época. Bueno, aquí uno se encuentra las enseñanzas de Jesús, el método de enseñanza de Jesús, cómo era. ¿Sí lo vemos? Entonces, a mí me gusta mucho ese tipo de ayudas porque lo ubican a uno mucho en el ambiente, en el entorno. Aquí hay otro, no quiero enredarlos con más información. Trasfondo cultural del Exham, es un tipo de estudio que habla de los tiempos de Jesús, cómo eran las costumbres. Ok, me quedo con el nuevo trasfondo cultural. Entonces, les comparto ese básicamente para decirles, nos puede ayudar mucho en el estudio bíblico. Hay un segundo recurso que me gusta y quisiera poder hablar con la editorial que lo tiene. Es un recurso en donde está una línea del tiempo. Por ejemplo,
si lo están viendo, alguien que me diga, por favor, me dé el feedback en el chat para saber si lo están viendo. Si lo estamos viendo, chatear, mensaje nuevo. Sí, ok, gracias. Entonces yo me voy a ir al... Sí, gracias. Por ejemplo, vamos a ver, aquí hay varios periodos dentro del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace este recurso? Este recurso, por ejemplo, me toma el tiempo de los jueces, ¿vale? Entonces, en el tiempo de los jueces, yo lo que puedo hacer, el tiempo de los jueces aquí me dice que fue entre el año, en la Biblia de los jueces, en el libro de los jueces, entre el 1375 al 1051 antes de Cristo. Ok, entonces me lleva allá y lo que yo puedo hacer es ampliarlo o disminuirlo. Es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero saber, hombre, me gustaría que tenga los periodos del tiempo, por decirle algo. Entonces me empiezo a ubicar en años en ese periodo del tiempo. Aquí entre el año 1052 y el 824. Entonces, aquí, reinado de David en Israel, reinó del 1011 al 971, 40 años. Ok, ¿y qué otros sucesos en ese periodo de tiempo se dieron? Entonces, uno, a ver si me aparece aquí esto. Aquí uno lo que hace, ajá, dibujar. Aquí uno lo que hace es, se va en esta línea del tiempo de aquí para abajo y ve qué otros asuntos sucedieron en el mundo. Ahora, por efectos de tiempo, no lo hago, porque a esto yo le puedo poner filtros o mapas para que me pongan plantillas arqueológicas. Entonces le va subiendo, le va sumando más cosas al estudio. ¿Ok? Eso rápidamente. Volvamos otra vez. Lo que quiero decirles es, hay fuentes que nos permiten acercarnos a la Biblia. Ustedes dirán, a mí no me sirve eso para el diario vivir. No importa. Lo bueno es que usted sepa que cualquier estudio bíblico que podamos hacer, al menos en HIL, lo hacemos desde la seriedad y desde la ciencia bíblica. ¿Sí? No lo hacemos improvisando, sino que detrás de cada sílaba hay horas de estudio. No importa que no lo pregunten. El solo saberlo genera en uno una especial seguridad en la transmisión y en la enseñanza y también en la predicación. ¿Vale? Contexto social, contexto literario. Vamos ahí. Vamos ahí. A ver, preguntas. Me salgo de aquí otra vez y abro el micrófono. Son las 7:57. ¿Alguien tiene preguntas, por favor? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente Madeleine? A ver, yo pregunto. Están muy callados hoy. ¿O cómo se siente Manoli? Que nos cuenten un poco cómo va la clase para yo saber si estoy hablando solo o estamos perdidos. ¿Cómo vamos? Calladitos. Y mi esposa justo con el micrófono dañado. ¿Ah? Muy bien. Ok, seguimos adelante. ¿Hay alguien abrió el micrófono? No se escucha. A ver, ahorita. Ok, seguimos adelante. Esto que estoy haciendo es un acto de fe. Sigo adelante sin saber qué es lo que está pasando al otro lado. Yo tengo una pregunta. Ah, eso, Andrés, y gloria a Dios. A riesgo de monopolizar las preguntas, pero como nadie más se lanzó, entonces aprovecho. Hágale, aproveche, hermano. Una de las dos aplicaciones que escribí en las lecciones anteriores hacía referencia a una frase que usted nos compartía sobre la importancia de hacerse preguntas, ¿no? Y de hacer preguntas y de tener, de alguna manera, formar una generación que se haga preguntas. Muy bien. La clase pasada también usted mencionaba la importancia de cuando yo me acerque a la palabra de Dios, acercarme de alguna manera con una actitud positiva, ¿no? Mencionaba ella. Ahora, Sí. la pregunta va encaminada al hecho de, ¿es importante o es necesario o
o qué tan bueno es que cuando yo me acerco entonces a la Biblia como palabra de Dios de una manera positiva, yo de alguna manera también me permita, por llamarlo de alguna manera, dudar de Ujú, todo. Es ujú. decir, eh, para mí es importante que en medio del estudio yo descubra las verdades en la medida en que yo me haya permitido dudar acerca de ello. Fantástico. Entonces, la pregunta es eso, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es válido acercarme de esa manera Ujú. o no? Oh, me encanta esa pregunta, me encanta. Gracias, Andrés. Mira, y justo viene con algo que estudié el sábado, no tuvimos reunión, nuestro día de descanso es el sábado, nuestro Shabbat. Y tuve la oportunidad de ponerme a hacer mi repaso de mi material. Como les contaba, estoy estudiando eh, algo de apologética con Rabí Zacarías. Y hubo una lección, una frase que resume muy bien y creo que pega muy bien en lo que tú traes y pones en la mesa. Abro comillas. La fe le abrió la puerta de la casa a la lógica. Se sentaron y cenaron dulces manjares. ¿Mm? Cierro comillas. La fe, la fe, como yo la concibo en la Biblia, no es ni una creencia ciega. Si bien es cierto, hay aspectos que uno no encuentra la plena respuesta lógica, pero Dios siempre va dando respuestas. Y se la traga a uno, como decimos vulgarmente, y perdónense, se la traga. A mí me encanta el tema de la duda y que uno se pregunte, uno se haga preguntas. La generación del liderazgo cristiano, Andrés, lo he percibido en algún momento de la historia de la fe cristiana como una generación que se acostumbró a tragar entero sencillamente por el hecho que el pastor lo dijo. Es cierto, el pastor es un siervo de Dios, es un ser humano sujeto a error, pero que quiere servirle a Dios y a la comunidad. Pero como pastores o como siervos o como líderes cristianos, cualquiera que sea el escenario de servicio, tenemos una linda responsabilidad y es motivar la pregunta, motivar la cuestión, motivar el razonamiento. Pues ¿acaso San Pablo no nos dice que ofrezcamos a Dios sacrificio, ¿cierto? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento, ¿cierto? Y habla del culto racional. O sea, hay campo para la duda. La tuvo Tomás y Jesús le respondió. Si Tomás la tuvo, yo por qué no lo voy a tener. Entonces, cuando hablamos de acercarse con una actitud positiva, no es ponerse puntos ciegos, sino hacerse preguntas y escribir las preguntas. Y yo he aprendido, para darle paso a Juanes, y yo he aprendido que cuando uno se formula las preguntas y se las formula a Dios, Dios les responde. ¿Sí? Acuérdate, la fe le abrió la puerta a la lógica y cenaron juntas dulces manjares. Juanes. Con respecto a este tema de la duda, Uh-huh. varias veces yo lo pregunté y ahora también preguntan algunos discípulos que he tenido. Si uno no duda, no hay manera de afirmar la fe, Mm. porque si uno solo cree porque sí, porque alguien lo dijo, o si crees solo porque lo leíste, eso no, no va a ser huella en tu corazón, no se va a fincar en tu corazón. Lo vas a tener en tu mente, lo vas a tener presente, lo puedes predicar, lo puedes enseñar, lo puedes escribir, pero no lo vas a vivir, Uh-huh. porque para vivirlo tiene que estar en tu corazón. Si no lo interiorizas, Uh-huh. eso no se hace palabra viva. Eso, eso aprendí entre otras personas de usted. Está muy bien. Muy bien, Juanes, gracias.
Me encantó la pregunta. Eso es, por aquí nos dice, podríamos decir que la curiosidad es el más grande amigo. ¡Wow! Eso es poderoso. Claro, Jesucristo dice Ignacio, Cristo solo dice, solo cree, pero Cristo también da respuestas. Y en la misma Biblia encuentra unas respuestas a las dudas que tiene. Hay un campo siempre, y siempre habrá un marco, ¿no? Como una parte donde no podremos tener respuestas lógicas. Sin embargo, se trata de desarrollar eso. Wilder me cita Proverbios 16, pero tiene 11 versículos, no sé cuál de ellos. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Si me citas el verso, te lo El añado. 1. El El 1. Proverbios 16, Proverbios. Gracias, Will. Proverbios 16, permítame, lo busco rapidito. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El Señor nos da respuesta, ¿no? Muy bien. Ok. Ajá. Pueden ver lo que está escribiendo Ignacio, me parece muy chévere. Voy a seguir adelante para que no les quede debiendo clase a ustedes ni material, pero igual, pues, ya no solo cumplir con la clase, sino que haya conocimiento. Me devuelvo un momento. Contexto literario. Contexto histórico, contexto social. Social involucra usos, costumbres, algo de historia. Y el contexto literario nos orienta en el pasaje y nos ayuda a comprender lo que dice el texto, sino también cómo lo dice. Eso ya lo decíamos al principio. Los detalles literarios nos ayudan a corroborar y explicar por qué leemos el texto de la manera en que lo leemos. Por eso les decía, cada autor de la Biblia es Dios el que nos está hablando, pero cada autor tiene una vida. Y acuérdense la figura que les hablaba de las meninas. El maestro Guayasamín pintaría ese cuadro de la familia real con su figura. Velázquez también. Botero haría lo mismo, ¿no? De la misma circunstancia. Sin embargo, no se apartaban de la verdad. Entonces es bueno ponerse en los zapatos del autor. Los detalles literarios nos ayudan a corroborar y explicar por qué leemos el texto de la manera que lo hacemos. Y también nos ayuda a interpretar y comprender tanto lo que dice como lo que expresa. En otras palabras, lo que dice y lo que no dice. ¿Qué detalles literarios son estos? Vamos a ver dos en resumen. Primero, cuando hablamos de contexto literario, necesitamos identificar el género, identificación del género. Por ejemplo, los evangelios tienen narraciones de carácter histórico acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Pero en algunos de esos pasajes nos encontramos diferentes figuras literarias. Hay un género narrativo acompañado de figuras como son las parábolas o las metáforas, o a veces están acompañadas las narraciones históricas de Jesús acerca de predicciones futuras, es decir, de orden apocalíptico en los pasajes. Entonces a veces se revuelven en un solo pasaje dos y tres de ellos. Por ejemplo, cuando Jesús iba pasando cerca de Jerusalén y quiso comer higos y se acercó a una higuera y la higuera era tiempo que tuviera higos y no los dio. Y Jesús maldijo la higuera. Al otro día pasaron y vieron que los discípulos que la higuera estaba casi que consumida, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús ahí da, ¿cierto?, el tema de la fructificación, pero ahí da una explicación acerca de saber reconocer los tiempos y las sazones, saber que de la higuera aprende de esto, y ahí eso que aprende de la higuera lo proyecta hacia un cumplimiento futuro de Apocalipsis. Perdón el error ortográfico aquí, historias de milagros o discursos. Entonces, en un solo pasaje podemos tener un género acompañado de varias figuras literarias. Sencillo. A ustedes no les he mandado un cuadro, creo que no se los he mandado, de los géneros literarios en la Biblia. Se los voy a mandar. Y el flujo literario, me confirma si se lo mandé o no por el chat, por favor. ¿Y el flujo literario de qué habla? Hablamos de varios aspectos, son 3, 4 tópicos. El flujo literario básicamente es
cómo va transcurriendo, cómo se va desarrollando la idea que el autor nos quiere enseñar. Hablamos de la manera de presentación. Entonces, si vuelvo a tomar Lucas capítulo 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces le refiere una parábola diciendo, entonces apliquémoslo. El primer punto que vimos ahora, ¿qué identificación del género? Aquí hay un género histórico, porque Lucas tiene ese contexto histórico, narrativo, pero también hay un flujo literario. ¿Qué flujo literario trae ahí? Entonces vamos a ver ese pasaje de Lucas 15. La manera en que se presenta la idea que Jesús va a enseñar. Y la idea que Jesús enseña son 3 parábolas para dar una sola idea. ¿Qué tal eso? Una sola idea, 3 parábolas. ¿Y cuáles son las parábolas? La importancia de una vida. La importancia de una sola vida. Qué interesante eso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se presenta la idea? Entonces, en Lucas 15, ¿de qué modo llegamos a ese texto? Entonces tendríamos que leer el 14, acuérdense, todo eso es contexto. Hay que leer el antes y el después. Eso es lo hermoso. ¿Qué viene después de Lucas 15? El Señor cuenta la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo y creo que son 2 parábolas la que narra ahí. Segunda, la mujer que perdió una dracma, y la tercera, la del hijo pródigo. En las 3 hay un común denominador. Algo se perdió, la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido. Ok, ¿de qué modo llegó ahí Jesús? En Lucas 14 estaba hablando del costo del discipulado, pero en Lucas 15 empieza a hablar ya no el costo del discipulado, sino es una crítica contra los fariseos, que le decían, ¿usted por qué habla con publicanos y habla con prostitutas? ¿Y usted por qué habla con gente pecadora? ¿Y por qué habla con gente enferma? ¿Y por qué le enseña a ellos? Entonces Jesús les dice, le voy a enseñar el valor de la vida. Ese es el contexto, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué viene después de esto? En el capítulo 16 dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y empieza a hablar acerca del tema del perdón. ¿Qué viene después? Es decir, ¿cómo va fluyendo la idea entre un capítulo y otro? Eso es el contexto. Si usted me dice, uy, estuvo muy densa esta clase, estuvo muy pesada, yo me quedo contento si aprendemos que uno debe ver la Biblia, la porción anterior, el pasaje en cuestión y el pasaje posterior. Tómese el tiempo que quiera, pero respetemos el contexto, ¿vale? ¿Cómo encaja esta idea de Lucas 15 del valor de una vida en lo que Jesús viene manejando? Entonces, vimos manera en que se presenta la idea. Segundo, el argumento, cómo se desarrolla la idea, cómo se narra la idea. Aquí en este pasaje se narra en 3 parábolas. ¿Cuáles son las características y los temas que el autor aborda? En Lucas 15, las características es que Jesús toma toma parábolas del diario vivir, de lo que ellos vivían a su alrededor. Ellos veían la ovejita, negociaban con transacciones comerciales con dracmas y también tenían hijos que se iban de la casa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características? Usa elementos del diario vivir para dar una sola idea. ¿Qué tema aborda el autor? El valor de una vida. ¿Cómo encaja este pasaje con este tipo de cosas? Es decir, ¿cómo encaja este pasaje? ¿Recuerdan la correlación en la cuarta paso para la observación? Aquí es donde viene. ¿Cómo correlaciono esto con otras enseñanzas? ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo va fluyendo la idea a lo largo no solo de ese evangelio, sino en otros evangelios y en otros libros? ¿Sí vieron que el cuarto paso no era en vano?
Flujo literario, ¿cómo fluye la idea? ¿De qué manera se describe? Hay marcadores textuales, es decir, puntos de unión. Aquí un marcador textual puede ser, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, ahí hay un marcador textual que le da un giro al pensamiento. No distrayendo la idea, sino como que le da, así como un árbol tiene ramas, toma ese orden, no toma esta rama para desarrollarla. ¿Listo? Pues hay marcadores textuales, la pregunta, que indiquen si es un acontecimiento de causa o efecto, es decir, se hizo esto y sucedió esto. Directamente en este pasaje, no, pero sí hubo un efecto y es que los fariseos lo odiaron cada vez más. ¿Mm? Entonces, por eso es que se va a dar después el capítulo 16. Los dejo para que lo estudien. Tercer punto, en la manera en que se describe. Hay marcadores que señalen que estamos ante un sermón o una ilustración o una parábola. Aquí el entonces es un marcador que nos dice que estamos ante 3 parábolas. Dentro del flujo literario, ¿qué otra manera se describe la idea? ¿Cómo se narra la historia? ¿Qué tipos de figuras se emplean? ¿Son figuras comunes o únicas en este pasaje? ¿Se han usado en la Biblia esa figura de las ovejas en otras circunstancias? Sí, de pronto sí. Y ahí es donde viene la correlación. Tercero, y creo que último, cuando uno ha estudiado, no siempre se aplican todos los puntos, oído, para que no vayan a entrar en crisis y que, ¡ay, esto está muy enredado! No, 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 tranquilos. Acuérdense que un elefante se come a poquitos. La pregunta, después de ver en contexto histórico, perdón, contexto, el primero se me olvidó. ¿Quién me lo escribe? A ver, el primero que lo escriba. Histórico, cultural y literario, ¿vale? Histórico, cultural, literario. La pregunta es, ¿hay alguna limitación de cómo aplicar ese texto a la vida? Esa es como la pregunta que lo llevó uno a concluir. El contexto me dice que esto no es un pasaje para aplicar a esta situación. Porque es que, ustedes saben, y eso hay mucho escrito, hay gente que ha tomado pasajes y está endeudada y dice, Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Y se encuentra un pasaje que dice, perdona, el Padre nuestro, perdona a nuestros deudores. ¡Wow! Esa persona tiene que perdonarme esta deuda. ¿Sí? Y dice, bueno, muy bien. O el que está deprimido, ¿cierto? Y dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Y vaya a abre el pasaje donde dice que Judas se ahorcó. ¿Mm? Entonces, esos son contextos mal aplicados. Entonces, saber el contexto literario nos lleva a nosotros a pensar si ese texto puede ser aplicado al momento, obviamente siempre en la guía del Espíritu Santo, pero al momento que uno está viviendo o lo que uno está consultando. Voy a leerle la pregunta. ¿Hay alguna limitación de cómo aplicar este texto a la vida? ¿Por la manera en que se presenta o el marco de tiempo al que pertenece? Vamos encaminándonos ya al final, me pasé de tiempo. Les invito a escribir en un minuto. ¿Qué han descubierto hoy? Ahí, escríbalo. Como decía Juan Esteban, que uno afinque, que uno ancle el aprendizaje. ¿Qué has descubierto hoy en los 3 contextos? Escríbelo ahí en tu libreta de apuntes. ¿Y cómo lo vas a aplicar a nivel personal? ¿Qué aprendiste y cómo lo vas a aplicar? Tomémonos un minuto para que juntos afiancemos nuestro aprendizaje.
Ok. Y ahora sí, luces, cámara y acción. Aplicando lo aprendido.